Estimados participantes del curso Introducción a la oxigenoterapia hiperbárica en cámaras hiperbáricas de alta presión. A continuación voy a desarrollar para ustedes el tercer tema del primer módulo que abarca los conceptos básicos de la medicina hiperbárica. Este tema nos permitirá entender con un poco de mayor profundidad o una profundidad inicial los fundamentos científicos en que se sustenta la oxigenoterapia hiperbárica, como por ejemplo pasamos de la observación de un fenómeno natural como la presión atmosférica a la ciencia médica. ¿Por qué la alta presión sobre 2 atmósferas absolutas y hasta 3 atmósferas absolutas son presiones importantes y necesarias para tratamientos efectivos? Vamos a entender y diferenciar lo que es y lo que no es oxigenoterapia hiperbárica, un dilema hoy no solo para pacientes, sino también para médicos y personal de salud. Y por último, en este tema vamos a aprender a reconocer las unidades de medida que se usan en este ámbito de la medicina hiperbárica y que es algo que los pacientes nos pueden preguntar, pero que para nosotros también es importante entender. El tema en realidad es un poco largo y tiene cierta profundidad. Es necesario decirlo y tenerlo presente. Por esta razón eh, hemos decidido separar el tema en 2 partes para que lo puedan estudiar mejor, y les voy a pedir que por favor lo sigan con mucha atención, porque aunque sea este un tema introductorio, hay fundamentos de esta medicina y de la terapia que es necesario explicar y comprender muy bien. Muchos de los errores y la inadecuada aplicación de esta terapia tienen que ver con la mala comprensión de los fundamentos. Nuestro objetivo como corporación es que se use en forma segura y con altos estándares de calidad, como debería ser en función del paciente. Si es necesario, detengan la videopresentación y traten de entender a cabalidad antes de seguir adelante. Entonces, entendida nuestra tarea con este tema, comencemos entonces. Vamos a partir aquí con los objetivos del tema, conceptos básicos en medicina hiperbárica. Tenemos el primer objetivo, que es comprender el concepto de presión atmosférica. El segundo objetivo, identificar las principales leyes físicas de los gases que están a la base de la oxigenoterapia hiperbárica. El tercer objetivo, entender y aplicar la ley volumétrica y la ley solumétrica de los gases sometidos a cambios de presión. Estas leyes tienen su nombre de acuerdo a sus autores, pero con estas palabras volumétrica y solumétrica vamos a tratar un poco de referir de mejor forma el fenómeno principal que cada una de ellas representa. El cuarto objetivo es comprender el significado y uso de la unidad de medida ATA, atmósferas absolutas, que es una unidad que se usa bastante en medicina hiperbárica y que es fundamental en esta área entenderla bien. Y comprender, el último objetivo, comprender qué es y qué no es oxigenoterapia hiperbárica. En resumen de este tema, de todo lo que vamos a desarrollar, vamos a poder llegar al final a entender, comprender con claridad, diferenciar, distinguir qué es y no es oxigenoterapia hiperbárica. Nos vamos entonces con el primer objetivo, comprender el concepto de presión atmosférica. Lo primero que nos viene a la cabeza son algunas preguntas sobre la presión atmosférica. Vivíamos tranquilos sin saber que existía, ahora que sabemos que la tenemos sobre nuestras cabezas, nos surgen seguramente algunas preguntas. Podemos ver la imagen y observamos que sobre el planeta, alrededor del planeta, sobre la superficie, existe la atmósfera, que en realidad son distintas capas de gases que la componen y que están sobre el planeta y sobre los seres vivos que la habitan. Entonces, nos surgen esas preguntas. La primera es,
¿Hemos pensado alguna vez en el rol de la atmósfera y la presión atmosférica sobre los seres vivos que habitan el planeta? Seguramente no nos hemos preguntado, probablemente. O la pregunta, ¿qué es realmente la presión atmosférica y cómo nuestro organismo se adapta a los cambios de presión atmosférica? También nos podemos preguntar qué relación tienen los gases que respiramos con la presión atmosférica y los usos terapéuticos que podemos conseguir de la interacción de estos factores, es decir, cómo influye en la salud, influye o no influye, puede influir positivamente o en forma negativa, en qué condiciones. Entonces, tenemos preguntas que nos surgen cuando nos enfrentamos a este fenómeno natural que es la presión atmosférica en el planeta sobre los seres vivos que lo habitamos. Aquí tenemos ya directamente el concepto presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra. Y ahí tenemos una figura donde tenemos representados dos figuras humanas en distinta posición, ubicación, una en altura y la otra a nivel del mar. Y vemos que las flechas indican que a mayor altura las flechas son más delgadas, de menor tamaño, y a menor altura, a nivel del mar, las flechas son más grandes, es decir, que la presión atmosférica parece ejercer un mayor peso. O sea, es el peso efectivamente de la mezcla de gases que componen el aire de la atmósfera y que están distribuidos en distintas capas a lo largo de miles de kilómetros sobre nuestras cabezas. O sea, no podemos imaginar cualquier cosa sobre nuestras cabezas en una distancia enorme y claro, por más que sea gas y que nos parezca que el gas no pesa, tiene un peso y ese peso en miles de kilómetros, por supuesto que representa, influye sobre nuestros cuerpos. Como respuesta, resumiendo la respuesta a la pregunta que es la presión atmosférica, en la información destacada, podemos resumir como la presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra. Y por supuesto también sobre los cuerpos de los seres vivos que habitan el planeta. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿cuáles son los cambios de la presión atmosférica que influyen sobre la salud? Existen dos tipos de cambios de la presión atmosférica que se estudian en medicina. El primero se refiere a los cambios climáticos debido a inestabilidad en las condiciones meteorológicas por cambios de temperatura y de humedad de las masas de aire, ocurren en un mismo lugar sin cambiar de ubicación. Pueden influir en la salud de las personas, pero no son estudiados por la medicina hiperbárica. Todos conocemos casos de personas, de pacientes que ante los cambios climáticos presentan molestias, síntomas y son importantes, se conocen y estudian en medicina, pero no son estudiados por la medicina hiperbárica. El segundo tipo de cambio se refiere a los cambios que tienen relación con la presión atmosférica y que sí están asociados a cambios de lugar, que se traducen en mayor o menor altura sobre la Tierra y cambios por menor o mayor profundidad cuando nos referimos bajo el mar. Estos sí son estudiados por la medicina hiperbárica. Entonces ahí tenemos la imagen donde, de nuevo, dos figuras humanas, una está en altura sobre la montaña, la otra a nivel del mar, y la que está en altura, a mayor altura, presenta menos presión. La que está a menor altura, a nivel del mar, presenta mayor presión. Y también, por supuesto, eh, agregamos, se estudia también asociada a la presión bajo el mar, que se conoce como presión hidrostática, o la que podemos producir de forma artificial dentro de una cámara hiperbárica que es conocida como presión barométrica. Estos cambios están asociados a la presión atmosférica porque aumentan y nos permiten
definir el concepto de estos cambios. La medicina hiperbárica estudia los cambios de la presión atmosférica que están relacionados con cambios de lugar, de menor a mayor presión atmosférica sobre la Tierra, y se relaciona justamente con la profundidad bajo el mar y también de manera artificial con la presión generada dentro de la cámara hiperbárica. Ahora, para acercarnos más al fenómeno, imaginemos, tengamos presente nuestra propia experiencia con la presión atmosférica y los cambios de presión atmosférica. Entonces tenemos que cuando subimos y bajamos, por ejemplo, de una montaña, podemos percibir los cambios de presión atmosférica, los sentimos a mayor altura, principalmente con la menor, disponibilidad de oxígeno en la atmósfera, y cuando se tapan o destapan los oídos. Ambas cosas, o sea, subimos la montaña y nos empezamos a sentir mal. Algunas personas les hace más evidente, no podemos hacer eh, actividad física, exigirnos, nos cansamos y hay otros síntomas que se presentan aún más evidentes con el mal de altura. Entonces, es ya una experiencia que tenemos que nos evidencia justamente estos cambios de presión atmosférica. Cuando nos sumergimos bajo el agua, en la piscina, en el mar, cuando nos bañamos en una piscina o en el mar, y especialmente si practicamos buceo, al sumergirnos bajo el agua y avanzar hacia mayor profundidad, podemos sentir que por la presión del agua se nos tapan o destapan los oídos. Otra experiencia que podemos hacer, y cuando la tenemos presente entendemos que está relacionado justamente con eh, los cambios, en este caso bajo el mar, aumento de la presión atmosférica. Cuando volamos en avión, al sentir los cambios de la presión atmosférica con la altura o con la compresión y descompresión de la cabina del avión, lo que sentimos son los cambios que actúan sobre la membrana timpánica, cuando se nos tapan los oídos. Hay personas que son más sensibles, viajan en avión y experimentan estos cambios y necesitan ayuda, mastican chicle, toman agua, tragan saliva, incluso le enseñan en el avión, le explican que hay que hacer una maniobra que se llama Valsalva, que también ayuda tapándose la nariz y tratando de sacar aire por la nariz, que ayuda a descomprimir justamente, a igualar la presión del oído medio que viene por estos cambios de presión atmosférica. Regresamos nuevamente a los cambios de presión atmosférica que ocurren a mayor presión y mayor profundidad, que es lo que nos interesa en definitiva porque estamos hablando de medicina hiperbárica. Hiperbárica quiere decir mayor presión. Más bajamos, más nos interesa estudiar el fenómeno de la presión en la profundidad. Entonces podemos ver aquí esta imagen, que es bien interesante, bien completa, frente a la cual nos surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde tenemos mayor presión atmosférica? ¿Cuando estamos a menor altura o cuando estamos a mayor altura sobre la Tierra? ¿Dónde tenemos mayor presión atmosférica? De nuevo, ¿cuando estamos a menor profundidad o cuando estamos a mayor profundidad bajo el mar? ¿O a mayor profundidad dentro de la cámara hiperbárica? Y tercera pregunta, ¿a cuánto es equivalente la presión de una atmósfera a nivel del mar? Bueno, menor presión, podemos decir que menor presión tenemos a mayor altura, ¿sí? Esto es lo primero que podemos manifestar. A medida que comenzamos a bajar, comienza a aumentar la presión, la presión atmosférica. Bajamos hasta nuestro primer límite de referencia, que es la superficie terrestre a nivel del mar. Este es nuestro primer, digamos, límite de referencia. Veníamos desde arriba hacia abajo, aumentando la presión,
Y aquí a nivel del mar completamos toda la atmósfera, es decir, hemos alcanzado eh, una atmósfera completa equivalente a 760 milímetros de mercurio. Bajamos hasta el límite y aquí se completó eh, la atmósfera completa, y por eso decimos una atmósfera que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Podemos seguir bajando en realidad, ahora bajo el mar. Y lo que tenemos que hacer bajo el mar es sumar ahora la presión de los gases de la atmósfera. Los gases de la atmósfera, toda la atmósfera que son gases, al bajar eh, hacia la profundidad del mar, lo que hacemos no es comenzar de nuevo, sino sumamos toda la presión que ya tenemos eh, por la presión atmosférica sobre el nivel del mar. Esa nueva presión de agua sobre nuestros cuerpos se va a llamar, que es la presión del mar, presión hidrostática, que es la presión del agua, ¿sí? Que es equivalente a la presión que artificialmente generamos dentro de una cámara hiperbárica, que la llamamos presión barométrica, porque tanto la presión bajo el mar del agua como la que generamos artificialmente dentro de la cámara hiperbárica son presiones extra a la que ya tenemos sobre la atmósfera. Y de nuevo, más bajamos hacia la profundidad del mar, más sentimos el peso del agua sobre nuestro cuerpo, más aumenta la presión y en definitiva tenemos la suma de estas dos presiones, la presión atmosférica más la presión hidrostática. A eso llamamos en realidad esta suma de presión atmosférica más presión hidrostática del mar, a eso llamamos atmósferas absolutas, presión atmosférica absoluta o atmósferas absolutas, y que se abrevia con la abreviatura ATA. Esto porque siempre debemos considerar la primera presión basal, la que tenemos de la atmósfera, a esa sumamos la presión del agua, o si estamos dentro de la cámara hiperbárica, eh, a esa presión sumamos la presión de la cámara hiperbárica, eh, y nuestra presión basal, que nunca, es nuestra presión basal que nunca debemos olvidar, la que tenemos, que llamamos presión atmosférica. Ahora, para hacerlo más gráfico, de eh, cómo estas presiones se suman, quiero que observemos la burbuja de aire aquí. Aquí tenemos una burbuja de aire, es una porción de aire respirable. Entonces, ocurre que a mayor altura, donde tenemos menor presión, esta burbuja de aire es, como pueden ver aquí, más grande. Eh, porque sobre ella la atmósfera ejerce menos presión, por eso es más grande. Muy lógico, parece, ¿no? Pero esto no quiere decir que tenga menos cantidad de aire o de gas que las que se empiezan a ver para abajo, que son menores. No, esta que es más grande tiene la misma cantidad y tiene la misma concentración de gases que las que vemos más hacia abajo. De hecho, la porción de aire atmosférico, sabemos que el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Esa es la concentración. Pero aquí tenemos la misma concentración, solo que está, como diríamos, más comprimida, más apretada, por eso la burbuja de ese aire disminuye. La diferencia única es que el peso de la atmósfera, entre más abajo se encuentra esa burbuja de aire o de gas, más aplastada está por la presión atmosférica. ¿Ven cómo se va aplastando eh, incluso cuando esta burbuja, por así decirlo, se mete al agua, se comprime aún más hasta que se ve casi pequeñísima? Bueno, imaginemos que esa burbuja es nuestro alimento y tenemos que tragarla, succionarla. Entre más pequeña es más fácil, lógico, será mucho más fácil consumirla y podemos consumirla en mayor cantidad, muchas pequeñas burbujas. Al mismo tiempo, porque son más pequeñas y es más fácil, digamos, que ingresen a nuestro organismo. Si en cambio subimos
Eh, de nuevo, la misma burbuja, vamos subiendo, subiendo, subiendo más arriba, a la altura, digamos, de la montaña, de la parte de la cima de la montaña. eh, Vamos a ver que la concentración, aunque sabemos que es idéntica, eh, va a aumentar, perdón, de tamaño y nos va a costar consumir esta porción de aire, de gas, mucho más. Esto en realidad nos ayuda a entender en alguna medida el mal de montaña. No es que el aire que se respira en la montaña, en la altura, en la cima, tenga menos oxígeno o tenga poco oxígeno. Tiene la misma concentración de oxígeno que se respira a nivel del mar o bajo el agua. Sigue teniendo 21% de oxígeno. Lo que pasa es que esta porción, esta burbuja, está muy aumentada de volumen, la porción de aire, por la baja presión, porque disminuyó la presión a mayor altura, eh, por esa razón nos vamos a demorar mucho más en consumirla, en consumir esta porción, por la baja presión a la que eh, nos está entrando esta porción de aire, de gas, a la vía respiratoria. Nuestro organismo debe adaptarse, que está entrando lentamente, en, digamos, porque es más difícil, ¿sí? Porque tiene menos presión, y bajo la profundidad marina o dentro de la cámara hiperbárica ocurre completamente lo contrario. Tenemos una burbuja menor, va a entrar con más facilidad, va a entrar más comprimida, se van a poder juntar muchas más, digamos, de esa dimensión, porciones comprimidas, lo que hace es que vamos a respirar bajo el mar, dentro de la cámara hiperbárica, entran con una enorme facilidad. Millones de burbujas comprimidas entran a presión a nuestro sistema respiratorio con gran facilidad. Resumamos entonces ahora y veamos las preguntas que habíamos leído al principio, asociadas, digamos, a nuestra imagen, y vamos a tener que, en realidad, eh, podemos ver que en la información destacada, respondiendo a las preguntas, tenemos que concluir que a menor altura lo que tenemos es mayor presión atmosférica. A mayor altura tenemos menor presión atmosférica. Eh, a menor profundidad tenemos menor presión atmosférica. A mayor profundidad bajo el mar tenemos mayor presión atmosférica. Que una atmósfera de presión es equivalente a 760 milímetros de mercurio y que la abreviatura ATA significa atmósferas absolutas, que es la suma de dos presiones, la presión atmosférica que siempre está de base, basal, más la presión hidrostática, si es bajo el mar, o presión barométrica, si es dentro de la cámara hiperbárica. Muy bien, a continuación vemos las medidas de presión, unidades de medida de presión y equivalencia. Entonces tenemos que hay instrumentos que nos ayudan a poder representar la presión y realizar, digamos, las medidas para orientarnos. Uno de ellos es el barómetro de mercurio, que es un tubo de vidrio de 850 milímetros de altura, cerrado por la parte superior y abierto por la parte inferior. Está situado sobre un recipiente abierto, lleno de mercurio, y que a nivel del mar, ese nivel de mercurio del interior del tubo baja, sube o baja hasta una altura de unos 760 milímetros de mercurio. O sea, estaba alto, por ejemplo, si está más eh, abajo, ¿sí? Empieza a subir y vamos a ver que el nivel de mercurio también eh, cambia, ¿sí? Pero a nivel del mar, ese nivel de mercurio, que siendo de 850 milímetros, va a marcar 760, 760, dejando un vacío en la parte superior, arriba, donde va a ser la marca. Ese es el tradicional eh, barómetro de mercurio, y tenemos el barómetro arenoide, que no lleva mercurio y es el que se utiliza en navegación.
Fue creado en el año 1643 por el físico y matemático Evangelista Torricelli. Consiste en una caja metálica que se ha hecho parcialmente al vacío y que se contrae con el aumento o disminución de la presión atmosférica. De esa forma transmite su movimiento a una aguja que es la que nos indica el valor de la presión atmosférica sobre una superficie que está graduada. Entonces ahí tenemos la información destacable de eh, esta parte, digamos, del tema referida a las unidades de medida de presión y equivalencias. Y tenemos la primera unidad de medida que es necesario conocer en medicina hiperbárica, el bar. ¿Sí? Porque a veces decimos presión barométrica, baromedicina. Y el bar es, en realidad, es una unidad de medida de presión y es equivalente a una atmósfera. O sea, es equivalente. Un bar, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio de presión, una atmósfera, un bar. ¿Sí? Después tenemos la medida ATA, que hemos dicho que es atmósfera absoluta, que incluye dos presiones, la presión atmosférica sobre el mar, sumada a la presión hidrostática bajo el mar, o también la presión barométrica de la cámara hiperbárica. Entonces se suman ambas y da como resultado la atmósfera absoluta. Y de nuevo tenemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Pasamos a nuestro segundo objetivo, identificar las principales leyes físicas de los gases que están a la base de la oxigenoterapia hiperbárica. Muy bien, ahora vamos a estudiar los efectos y las leyes de los gases en ambientes hiperbáricos. Y vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cuál es el efecto volumétrico de los gases en ambientes hiperbáricos? Lo primero que hacemos es reconocer que existe un efecto volumétrico de los gases en ambientes hiperbáricos y que este efecto volumétrico viene explicado por la ley de Boyle-Mariotte, eh, que destaca la relación presión-volumen de un gas en un recipiente, de un gas a presión en un recipiente, a temperatura constante. Nos preguntamos cómo es esta relación. Y la respuesta es que se trata de una relación inversamente proporcional. Así nos lo destaca la información destacada de este recuadro, donde dice que la presión volumen la presión P y el volumen V de los gases es inversamente proporcional. Es decir, tenemos el efecto contrario. Tenemos una acción y el efecto que viene como resultado es todo lo contrario. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. El volumen del gas se reduce, digamos, lo apretamos, lo comprimimos y por lo tanto el gas reduce su volumen, disminuye su volumen y tenemos más espacio en el mismo recipiente para seguir metiendo más gas. Aumenta la presión, disminuye el volumen, tenemos espacio liberado. Si todo lo contrario, la presión disminuye, el volumen aumenta. O sea, esa porción de gas ocupa más espacio, la misma dosis de gas ocupa más espacio. Era lo que veíamos en la imagen anterior. La burbuja de aire a la altura de la montaña empezó a subir y creció, ocupa más espacio. ¿Sí? Ahora veamos esto en imágenes, cómo se representa, cómo se explica este efecto volumétrico de esta ley física de los gases y la relación entre presión y volumen. Tenemos un recipiente con un gas en su interior, sometido a presión. Si lo sometemos a una atmósfera de presión, a temperatura constante, por ejemplo 24 grados centígrados, vamos a tener 1 litro de gas. Si ahora el mismo gas dentro del recipiente a presión lo sometemos a 2 atmósferas de presión con temperatura constante, lo que vamos a tener son 0,5 litros, medio litro. Disminuyó la mitad del gas porque disminuyó el volumen a temperatura constante. No quiere decir que tenemos menos gas, que la cantidad de gas sea menor, no.
lo que ocurre es que las partículas están más juntas, está más comprimido y ocupa menos espacio, lo que es bueno, ¿sí? Veamos ahora un tercer ejemplo. El mismo recipiente con gas a presión, sometido ahora a 4 atmósferas de presión. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen del gas va a disminuir aún más. Vamos a tener 0,25 litros de gas a la misma presión, perdón, a la misma temperatura constante. Por la presión, las partículas están muy comprimidas y el volumen es aún menor. La ventaja que tiene es que liberé espacio para poner mucho más gas en el mismo recipiente, ¿sí? Llevemos ahora estos ejemplos del efecto volumétrico al ámbito clínico, a la vida real, en lo que eh, podríamos decir le pasa al buzo, ¿sí? Vemos que baja en profundidad bajo el mar y la burbuja de aire que respira empieza a disminuir. De 100% de esa burbuja en la superficie se hace pequeñita y él está respirando ese aire bien comprimido que entra a su organismo eh, muy concentrado, muy comprimido, permitiendo respirar y meter mucho más al cuerpo. Entonces, esto ocurre a mayor profundidad. Baja el buzo y el aire que respira va más comprimido em, y ocupa menor volumen al entrar. El buzo respira y acumula más aire comprimido y como el gas principal del aire es el nitrógeno, el buzo a mayor profundidad y más tiempo lo que hace es meter al cuerpo mucho más nitrógeno. El problema viene cuando tiene que salir a la superficie. Dado que el nitrógeno, que el nitrógeno en el cuerpo, que el nitrógeno el cuerpo no lo usa, y esto es extremadamente importante, el cuerpo no metaboliza el nitrógeno, solo ocupa lugar. Está ahí dentro del cuerpo, lo va, digamos, metiendo el buzo a medida que va respirando, va entrando muy comprimido y ocupa lugar. El cuerpo no lo usa, no metaboliza el nitrógeno. Y cuando el buzo empieza a salir a la superficie, entonces vienen los problemas. Se aplica la ley volumétrica del gas. Eh, Sube el buzo a menor presión y a menor presión, ¿qué hemos dicho con esta ley volumétrica? A menor presión, mayor volumen. ¿Sí? Tenemos el efecto inversamente proporcional del gas. A menor presión, mayor volumen y el nitrógeno comienza a aumentar de tamaño, empieza a crecer. La burbuja, eh, al ir hacia arriba el buzo, como muestra la imagen, eh, eh, lo que ocurre es que cientos de miles de burbujas dentro del cuerpo del buzo se empiezan a agrupar y empiezan a aumentar de tamaño y producen la enfermedad descompresiva del buceo. Eh, Esto sobre todo si el buzo sale bruscamente a la superficie, ¿sí? O no respeta, digamos, las tablas de descompresión. Apliquemos ahora el mismo fenómeno al tratamiento en la cámara hiperbárica. Eh, Cuando tratamos al paciente en la cámara hiperbárica, hemos sometido al paciente a presión, a mayor presión, y le damos a respirar, atención, no nitrógeno, oxígeno al 100%. A mayor profundidad, mayor oxígeno comprimido respira el paciente y entra a su organismo por la vía respiratoria. Luego a la sangre tenemos el mismo escenario que el buzo, el mismo efecto volumétrico de la ley volumétrica de los gases, con una diferencia importante. Lo que respira el paciente en la cámara hiperbárica no es nitrógeno, sino oxígeno. Y el oxígeno, a diferencia del nitrógeno, es un gas que no solo ocupa lugar, sino que se metaboliza. Es usado por el organismo, por el cuerpo. El cuerpo, por así decirlo, se come el oxígeno, se lo come, lo utiliza en proceso fisiológico. Por esa razón, el paciente, al salir de la cámara hiperbárica, se estuvo respirando oxígeno, no experimenta enfermedades compresivas. En el caso de la oxigenoterapia, la ley volumétrica de los gases nos permite aplicar la física de los gases para organizar la profundidad del tratamiento del paciente, la presión terapéutica que necesitamos elegir para el paciente y su patología que necesitamos tratar. Entonces se transforma en este caso en una ventaja. Resumiendo, respondiendo a la pregunta,
¿Cuál es el efecto volumétrico de los gases en ambientes hiperbáricos? Tenemos la información destacada. La presión P y el volumen V de los gases es inversamente proporcional. Si la P aumenta, la presión aumenta, el volumen disminuye. El gas ocupa menos espacio en el recipiente. Si la P, presión, disminuye, el efecto es inverso, el volumen aumenta, ocupando más espacio en el recipiente, eh, aunque sea la misma dosis de gas. Esto es, como hemos visto, la explicación sobre el efecto volumétrico, la ley volumétrica de los gases, ley Boyle-Mariotte, presión-volumen. Muy bien, a continuación, ahora vamos a continuar con la segunda ley de los gases que vamos a estudiar, que se aplica en medicina hiperbárica. Por cierto, hay otras leyes físicas que se pueden aplicar, pero las dos que vamos a estudiar son las principales y fundamentales para entender a nivel introductorio las bases físicas de la oxigenoterapia hiperbárica. La pregunta que nos formulamos ahora es: ¿cuál es el efecto solumétrico de los gases en ambientes hiperbáricos? Lo primero que hacemos es reconocer que existe un segundo efecto que llamaremos solumétrico de los gases en ambientes hiperbáricos, y este efecto solumétrico viene explicado por la ley, este efecto solumétrico viene explicado por la ley de Henry, que determina una relación entre presión y solubilidad de un gas en un líquido dentro de un recipiente a temperatura constante. ¿Cómo es esta relación? Esta relación es directamente proporcional. Quiere decir de que tenemos una acción y el resultado o efecto va en la misma línea, o sea, es directamente proporcional. Como dice la información destacada, la presión P y la solubilidad de los gases son directamente proporcionales. Si la P, presión, aumenta, la S, solubilidad, aumenta. Aumenta la cantidad de gas que se diluye y mezcla con la sangre en forma líquida y con los tejidos. Ahora, todo lo contrario, si la presión disminuye, P disminuye, la solubilidad S también disminuye. Disminuye la cantidad de gas que se diluye y que se mezcla con la sangre y los tejidos. Ahora veamos en imágenes cómo esto se representa, cómo se explica el efecto solumétrico de esta ley física de los gases y la relación entre presión y solubilidad de un gas en contacto con un líquido. Que para nuestros fines el líquido es la sangre a temperatura constante, que en el caso del cuerpo humano son 36,5 grados centígrados. En la primera imagen tenemos un recipiente sometido a una cierta presión, dentro de la cual hay un gas en contacto con un líquido. El gas está separado del líquido, pero si la presión aumenta, las partículas del gas van a comenzar a hacer contacto con el líquido. Como vemos en la imagen, algunas pocas partículas comienzan a mezclarse con el líquido, pero si la presión no es importante, la solubilidad del gas en el líquido será nula o poco significativa. Por ejemplo, como para hacernos una idea, aplicándolo esto a la ley de la ley de la solubilidad que estamos estudiando a nuestra fisiología humana, eh, podemos decir que, claro, este recipiente con gas y líquido simula, digamos, lo que ocurre en nuestro cuerpo. El gas es el oxígeno en contacto con el líquido, que es la sangre, pero a poca presión. Cuando nosotros respiramos aire, por ejemplo, en condiciones normales, la presión del oxígeno en la sangre en condiciones normales es de 98 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno en la sangre, y por lo tanto una presión baja con baja capacidad de solubilidad del oxígeno en el plasma sanguíneo, en la parte líquida de la sangre. Y en este caso, lo que se alcanza es solamente 0,3 mililitros de oxígeno líquido por 100 mililitros de sangre, en condiciones normales, respirando aire en condiciones normales.
Por lo tanto, podríamos decir que nos parecemos a este recipiente y nuestra realidad es que en realidad dependemos principalmente, solamente, del trabajo de nuestros eritrocitos y la hemoglobina. El eritrocito tiene esta proteína, la hemoglobina, que eh, cumple la función de capturar el oxígeno eh, que llega a través de los pulmones, a través del aire, y fijarlo para luego transportarlo por la sangre como pequeñas embarcaciones que transportan el oxígeno. O sea, son 4 millones, 5 millones, 4 millones y medio de eritrocitos en sangre que están cumpliendo esta función de transporte. Como pequeñas embarcaciones van llevando el oxígeno en forma de gas. El oxígeno lo capturan en forma de gas y lo transportan por la sangre hasta los tejidos donde se necesita. Esa es nuestra fisiología normal y de los animales superiores. Por eso Boerema, el doctor Boerema en Ámsterdam tomó 3 cerditos como ejemplo para mostrar, digamos, la diferencia. Entonces, esta es nuestra posibilidad de transporte en condiciones normales de oxígeno de acuerdo a nuestra fisiología. Pero esta ley de la solubilidad de los gases nos podría permitir nuevas posibilidades de transporte, como veremos a continuación. Entonces, sigamos. En el siguiente recipiente podemos ver de nuevo un gas en contacto con un líquido, pero esta vez a mucha más presión, lo que aumenta la capacidad de solubilidad del gas. Nos adelantamos un poquito a la botella, no importa. Eh, Volvamos al recipiente que tenemos aquí, estamos todavía aquí. Eh, lo que tenemos es que aumenta la solubilidad del gas en el líquido significativamente. Si lo aplicamos así a la ley de la solubilidad de Henry, tenemos mayor presión, mayor capacidad de solubilidad del gas en el líquido, y si ahora vamos a ver cómo se comporta nuestra fisiología humana, nos vamos a dar cuenta de un salto significativo, por ejemplo, a 2 atmósferas. ¿Sí? A 2 atmósferas de presión en la cámara hiperbárica, nos imaginamos, en el segundo recipiente, el recipiente B, ¿sí? Que es lo que encontramos. Que en condiciones normales teníamos 98 milímetros de mercurio, lo que nos permitía en plasma llevar 0,3 mililitros por 100 mililitros de sangre de oxígeno. O sea, 0,3 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Ahora dimos un salto y esto nos imaginamos que la diferencia de este esquema es como cuando nos encontramos en la cámara hiperbárica a 2 atmósferas de presión y lo que tenemos es un salto porque pasamos de una presión parcial de oxígeno en sangre de 98 en condiciones normales a 1433 a 2 atmósferas de presión y de 0,3 mililitros de oxígeno diluido en el plasma a 6,8, o sea, 12 veces 12 veces lo normal, lo habitual, lo que podemos transportar de manera poco significativa. Entonces ya tenemos, en este caso, en este salto, contamos con un recurso terapéutico de especial utilidad en determinadas condiciones en que se encuentre el paciente. Para terminar con el efecto solumétrico de la ley de los gases, la ley de Henry, de la solubilidad, veamos las siguientes imágenes para volver a marcar un poco la diferencia, esta diferencia que nos interesa entre el buceo y la cámara hiperbárica. Los dos ambientes hiperbáricos que nos interesan. Podemos ver aquí una botella que tenemos de bebida gaseosa, carbonatada con gas, como es el caso de la Coca-Cola. En la fábrica le han puesto gas carbonatado a mucha presión y el gas por ley solumétrica se ha diluido y mezclado con la bebida. El gas en realidad no se ve si miramos la Coca-Cola, la bebida, pero si la agitamos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el siguiente escenario. Si la agitamos o la destapamos, veremos que eh, comienzan a formarse burbujas de gas, incluso a salir con fuerza de la botella en forma efervescente.
Tanto con el paciente en la cámara hiperbárica como con el buzo ocurre lo mismo, con la diferencia, como habíamos dicho, que el paciente respira oxígeno en la cámara hiperbárica de alta presión. Y el oxígeno, a diferencia del nitrógeno, se consume por el cuerpo y se metaboliza. Puede ser utilizado con fines terapéuticos específicos. En cambio, el nitrógeno que respira el buzo cuando respira aire, eh, el cuerpo no lo utiliza, ocupa lugar y se queda ahí generando una condición de riesgo de enfermedades compresivas. Entonces, resumiendo, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el efecto solumétrico de los gases en ambiente hiperbárico? La información destacada nos estableció que la presión y la solubilidad de los gases tienen una relación directamente proporcional. Si la presión aumenta, P, S también aumenta la cantidad de gas que se diluye y mezcla con la sangre y tejido. Si la P disminuye, la presión disminuye, la S, solubilidad, también disminuye la cantidad de gas que se diluye y mezcla con la sangre y los tejidos. Y aquí tenemos unas últimas imágenes que nos permiten también entender de que de alguna forma se aplican ya las dos leyes de los gases, de volumétrica y solumétrica. Tenemos la botella ahora de agua carbonatada con gas gaseosa y que si la agitamos está encerrada, entonces la agitamos, generamos una condición que muestra las burbujas, podemos ver las burbujas, si está tranquilo vemos solo el líquido, no vemos el gas que está mezclado con el líquido, pero si nosotros vamos a destapar la botella, inmediatamente vamos a ver cómo se aplican estas dos leyes de los gases. Primero, la ley volumétrica, habíamos metido gas a presión a la botella, a más presión el gas se comprimió en partículas muy pequeñas y pudo entrar y liberar espacio para meter y meter mucho más. Entonces ahí aplicamos la ley volumétrica. ¿Qué pasa con ese gas cuando destapamos la botella o cuando, mejor dicho, por lo mismo, al destapar la botella, disminuye bruscamente la presión? Como habíamos visto en la imagen anterior eh, de la montaña, ¿sí? La porción de gas que a la altura de la montaña era mucho más grande, ocupaba más espacio, eso a medida que subimos, disminuye la presión, el gas empieza a aumentar de tamaño. ¿Sí? Aquí ocurre lo mismo. Se abre la botella, se destapa, disminuye la presión, el gas que está comprimido empieza a aumentar el tamaño y sube formando burbujas efervescentes y mucho más grandes. Y se aplica también al mismo tiempo la ley de solubilidad. ¿Por qué razón? Porque también en la botella, que es el recipiente, el gas que estamos metiendo dentro de la botella, por la presión, a mayor presión, se diluye, se mezcla, se licúa con mayor facilidad y se transforma en gas líquido de tal modo que incluso si está la botella tranquila nos parece que solo hay líquido, pero en realidad también ahí hay gas que está diluido en el líquido. Entonces de esta manera tenemos una idea de cómo se aplican estas dos leyes al mismo tiempo. Como vemos, el tema ha sido un poquito extenso y también profundo. Eh, hemos dicho que lo vamos a separar en dos partes. Aquí terminamos con la primera parte para que tengan tiempo y puedan revisar, entender bien los conceptos principales que se entregaron y después se puede continuar con la segunda parte a fines de favorecer la atención y el estudio. Muy bien, gracias por su atención y continuamos en la segunda parte de este tema después.